a mi encuentro con Dios, miércoles de testimonios. En el día de hoy estoy acompañado de un amado hermano que va a compartirnos su testimonio, que será un testimonio de restauración de vidas. Y quiero que pongamos mucha atención porque estoy con Eduardo y él nos va a contar en este día su experiencia de vida. Bienvenido, Eduardo. Amén, Saluda a los amén, hermanos. amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un gozo, un placer poder estar aquí y poder hablar de las maravillas y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida y en mi familia. Eduardo, vamos a poner en contexto un poco lo que ha sido tu vida. Quiero que primero me cuente cómo fue tu familia, cómo fue un poco tu niñez, tus padres, de qué tipo de hogar viene. Excelente. Bueno, yo vengo de una familia totalmente disfuncional. Una familia donde mis padres nunca se casaron. Yo soy el hijo número 7 de mi madre. Ella tuvo 7 hijos de 3 maridos diferentes. Mi papá, yo soy el hijo número 30 de mi papá. Wow. O sea, mi papá tuvo 30 hijos y yo fui el último, porque mi mamá fue la última compañera que mi papá tuvo mientras estuvo en vida. 30. 30 hijos tuvo mi papá, como con algunas 14 mujeres. Dios mío, tú lo conoces todos. A todos. Hay algunos que ya han muerto, otros siguen vivos. ¿Conociste tus 29 hermanos? Mis 29 hermanos, 2 que eran de padre y madre conmigo y los otros 27 lo conocí ya en el transcurso de la juventud y eso, donde mi papá se preocupaba por presentarnos a la familia. Con ese background de tu papá, ya un hogar disfuncional, como acaba de decir, ¿cuántos hijos tú tienes? Bueno, precisamente por ese patrón de conducta aprendido que yo vi en mi hogar, yo tengo 5 hijos de 3 mujeres. 2 de mi primer matrimonio, 2 de mi matrimonio actual y 1 que tuve fuera del matrimonio. Salí un día solo de mi casa, pero llegué acompañado. Wow, wow. O sea, tú seguiste cabalmente los pasos a tu papá. Prácticamente hacía lo mismo que mi papá, porque eso fue lo que vi en el hogar, eso fue lo Exacto, que aprendí. eso es. Esos son patrones de conducta aprendidos que solamente cuando Dios llega a una vida puedes romper con ellos. Wow, wow. Pero dentro de todas esas experiencias de tantos hermanos, pudiste recibir una educación, ¿verdad? Claro que sí, claro. No solamente yo, todos mis hermanos. Yo prácticamente la mayoría de mis hermanos son profesionales. Son gente que tuvieron una educación. A pesar de que mi papá fue un hombre extremadamente mujeriego, que tuvo tantas vivencias, fue un hombre que se preocupó por darle una educación a sus hijos. Tú fuiste empresario. Claro que sí, todavía soy empresario, aunque últimamente estoy trabajando más para el reino, pero soy una persona así que tengo mis negocios y que por mucho tiempo he hecho muchos trabajos. Desde el año 94, nosotros como familia tuvimos una editora, una imprenta, que era una imprenta un poco grande y le hacíamos trabajo a algunas empresas grandes del país y por mucho tiempo manejamos muchos recursos a través de esa empresa. En una ocasión también me vi ya para el año 2003 por ahí, trabajando en un campo de golf en las terrenas donde yo era el contratista principal de ese proyecto. Y allí pudimos manejar grandes sumas de dinero en ese trabajo que hicimos allí en esa construcción. Y me imagino, ¿verdad?, que volviendo al patrón, tuviste una vida de tragos, de alcohol y cosas de esas. Ya las mujeres ya lo dijiste. Bueno, yo le podría decir que tuve una vida completamente desordenada. Yo todos los fines de semana, no fui un alcohólico, no voy a decir que fui un alcohólico, pero fui una persona que me gustaba tomar mucho. Yo todos los fines de semana me tomaba entre 1 o 2 litros de whisky y me fumaba alrededor de 10 a 12 habanos. Unos cigarros que una caja de ellos me costaba hasta 22,000 pesos. ¿Cómo? Una caja de cigarros. Y eso era todos los fines de semana, aparte de la bebida que tomaba, que eran whisky de 25 años en adelante. O sea, yo me imagino que tú le diste muchos sinsabores a esas mujeres que tenías.
Sí, bueno, yo realmente con la madre de mis dos hijos mayores fue una relación muy corta, fue una relación que no perduró. Precisamente por ese patrón de conducta, yo era un hombre extremadamente mujeriego, yo era un hombre que era adúltero compulsivo. Y ese matrimonio no duró porque la madre de mis dos primeros hijos era una mujer muy celosa y tenía muchísimas situaciones y el matrimonio no prosperó. Ya con la segunda esposa, que es mi esposa actual, que llevamos ya unos 29 años juntos, con ella hubieron situaciones bastante difíciles, pastor, muy, muy difíciles. 29 años. De relación entre matrimonio y el tiempo que duramos antes de casarnos. Entonces, estando con esa que es tu esposa actual, tuviste un hijo fuera. Sí, tuve un hijo fuera que hoy día tiene ya 19 años y tuve mis dos hijos con ella en el matrimonio. En total son 5, como dije en principio. Pero nuestro matrimonio hasta hace unos 8 años fue prácticamente un desastre. Desastre donde hubo lo que usted no se puede imaginar. Mi esposa intentó quitarse la vida en 4 ocasiones. 21 años. Alrededor de 21 años. Alrededor de 29, tienen 29. Exacto. Alrededor de 21. 21 años de procesos, donde mi mujer tuvo que soportar. Digo, yo no creo que ella haya tenido realmente la fortaleza para resistir lo que ahí se vivió. Yo creo que dentro del plan de Dios para nuestra vida estaba esa resistencia, ese poder de poder soportar tantas cosas. ¿Tú me puedes contar, Eduardo, cuáles eran esas travesuras que tú como hombre de mundo vivía, desarrollaba, te envolvía? Esas travesuras. Bueno, mire. Vivir en la calle, salía, bebía, te desaparecía. Sí, yo nunca fui un hombre de amanecer fuera de mi casa. Yo en esa parte ahí, porque yo nunca vi a mi papá amanecer fuera de la casa. Él podía hacer lo que hiciera, pero él llegaba a su casa. Yo llegaba a mi casa, yo por ejemplo me tomaba un día de la semana para llegar en la madrugada a las 3 de la mañana, 4, pero después normalmente ya yo a las 8 o 9 de la noche estaba en mi casa. Pero en el transcurrir del día, como por muchos años yo fui mi propio jefe, no tenía que cumplir un horario de trabajo. Yo llegué a tener una vida donde llegué a mudar 10 mujeres fuera de mi casa. ¿Cómo? Repíteme eso. Que llegué a mudar 10 mujeres fuera de mi casa. 10 mujeres. 10 mujeres, como tenía los medios, producía dinero, tenía como... Pero casado con una. Casado con mi esposa actual, con Aranza. Ok. Yo tenía 10 mujeres más fundadas fuera de mi casa. Algunas en apartamentos propios que compraba, otras en apartamentos rentados. ¿Cómo te hacías para atender tantas mujeres? Yo mismo me lo pregunto hoy en día. Yo no sé cómo, pero... Pero es una vida muy desordenada. Una vida extremadamente desordenada. Yo salía, como le decía, de mi casa supuestamente a trabajar. Y yo me iba en la mañana, a las 8 de la mañana, a un apartamento. Y ahí estaba un par de horas. Y luego llegaba al trabajo como que no pasó nada. Pero antes de llegar a almorzar a mi casa, yo me paraba en otro apartamento. Y así hacía eso casi todos los días, hasta 3 veces. ¿Cómo yo aguantaba? No sé. Yo mismo ahora me pregunto cómo yo podía vivir esa vida y la zozobra que provoca tener todas esas mujeres, porque todas esas mujeres exigen. 10 mujeres, Eduardo. 10 mujeres fuera. Pero esa, aparte de esas otras mujeres, aparecían otras. Si yo estaba en un bar... Esa era la que estaba mudada. La que estaba mudada. Pero si aparecían otras, que yo estaba en un bar tomando y llegaba un amigo con 2 mujeres, ya usted sabe. También ese era un día donde aparecía otra aventura. A esos niveles de ser un adúltero compulsivo llegué yo a estar sumergido. Ya era un vicio. Ya no era nada, ya era algo que me poseía. Ya era una posesión. Sí, era una posesión. Ya yo era algo incontrolable en mi vida, donde ya yo prácticamente dependía de la intimidad sexual. Pero, ¿y cómo tu esposa soportaba esto? Y me imagino que en algún momento quería hasta morirse. No solamente que quería morirse, mi esposa intentó quitarse la vida en 4 ocasiones. Y en 3 de ellas, que fue con pastillas, que se tomaba una cantidad de pastillas. Ella usaba en ese tiempo una pastilla que se llaman Alplas. Okay. Una pastilla de 2 miligramos de esa tumba un caballo. Y mi esposa en una ocasión se tomó 40 pastillas de esas. ¿40? 40 pastillas de esas. Ella está viva
por el propósito de Dios, porque no había manera, los médicos no entendían cómo ella podía estar viva, porque fue una cantidad de veneno tan grande que ella le entró a su cuerpo, que los médicos decían, ellos no sabían cómo ella no murió. Ella debió morir de un paro respiratorio automático. Todas las veces que lo intentó fue con pastillas. 3 veces con pastillas y en una ocasión en un accidente. Ella me celebró un cumpleaños en una casa que tenemos fuera de la ciudad. Y después que terminó el cumpleaños, que se fueron todos los invitados, de repente a ella le entró un ataque de pánico, producto de situaciones que ella se había enterado el día anterior. Ya ella tenía el cumpleaños montado y a pesar de eso ella siguió adelante con el cumpleaños. Pero cuando se fueron las visitas, entonces ella intentó agredirme y ahí tuvimos una discusión. Y yo le dije que me iba, que yo bajo esas condiciones me prefería venir para la ciudad. Entonces cuando yo me monté en mi vehículo, ella se montó en su jipeta, le dio reversa con todo, se me extrayó en el carro, que me rompió la mitad del carro, y salió en el vehículo a toda velocidad y se volcó y el vehículo quedó con las 4 gomas para arriba. ¿Cómo? Yo la alcancé casi saliendo a la autopista Duarte y ahí fue que encontré el vehículo volcado. Y tuvimos que sacarla y ella duró alrededor de 3 días en cuidados intensivos en esa ocasión y como una semana interna producto de ese accidente. Pero ella se montó en su vehículo y arrancó con los ojos cerrados a darle para adelante. Así mismo. Y fue un accidente aparatoso, o sea, un accidente donde el vehículo quedó con pérdida total. Y ella no tenía el cinturón puesto. O sea, se quería matar. Ella quería definitivamente matarse. Mire, en 2 de las ocasiones que ella tomó pastillas, y esto es bueno que las mujeres que vayan a escuchar este programa, que yo sé que este programa va a ser visto por mucha gente, no solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo. Cuando las mujeres están depresivas, normalmente las mujeres asumen el querer quitarse la vida tomando pastillas. Otras quieren cortarse las venas. Mi esposa lo intentó. Y ella me contó en una ocasión que ella cogía con un bisturí y el bisturí no podía penetrar la piel. Ella se hacía con todas sus fuerzas tratando de cortarse las venas y el bisturí no le cortaba. Wow. Pero en una de las ocasiones que ella tomó pastillas, yo recuerdo que yo salía de mi oficina y iba a la casa de mi mamá a comer en ese tiempo. Y cuando me senté a la mesa del comedor ahí en casa de mi mamá, de repente escuché esa voz que me dijo, vete a tu casa. Yo le estoy hablando de unos 18 años atrás. Yo no tenía ni idea de que yo iba a conocer al Señor. Y en ese tiempo, esta voz comienza a hablarme, a decirme, vete a tu casa. Y yo cada vez que intentaba llevarme la cuchara o el cubierto a la boca, esa voz me hablaba con más fuerza hasta que tuve que pararme y ir a mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, le pregunté al servicio dónde estaba mi esposa. Nosotros vivíamos en Arroyo Hondo, aquí en ese tiempo. Y cuando fui a la habitación estaba cerrada con seguro. Bajé a mi vehículo, tomé mi juego de llaves, subí y cuando vi mi esposa estaba prácticamente ya que la respiración no se le sentía. Y en ese mismo momento la voz que me habló me dijo, hazle un lavado de estómago. Y me dijo, ¿cómo? Yo le dije a la muchacha del servicio, calienta un poco de agua y échamele mucha sal. Y yo tomé a mi esposa en brazos y la llevé a la bañera y le hice un lavado de estómago como pude y ella vomitó. Y la mitad de las pastillas que se había tragado estaban enteras todavía. Wow. Todavía estaban enteras, pastor. Pero entonces, ¿cómo no llegaron a divorciarse? O sea, ¿por qué no se divorciaban? Bueno, dentro de ese plazo, en ese tiempo, mi esposa insistía porque yo, entre las mujeres que tenía una joven ingeniera que era la mujer que yo creía que Dios me había puesto en mi camino, porque yo decía eso, esa me la puso Dios. Pero era parte del engaño del enemigo para destruir el propósito. Y yo decidí divorciarme. Y mi esposa se negaba a darme el divorcio. Al punto que en una ocasión yo obligando a mi esposa a que me diera el divorcio, yo intenté quitarle la vida a mi esposa. Yo comencé a estrangular a mi esposa. Para que ella te firmara. Para que me firmara el divorcio a la mala. Y como no me lo quería firmar, yo dije, pues te voy a quitar la vida. Y tomé a mi esposa por el cuello. Y no era yo en sí el que la estaba ahorcando. O sea, tú reconoces que ese intento de suicidar, de matarla, de asesinarla, de feminicidio. Ahí intervino un espíritu de las tinieblas. De las tinieblas. Demonio. Yo pude verlo cuando abandonó mi cuerpo. Porque ¿Lo viste? Yo lo vi. Ya mi esposa en ese tiempo se congregaba. Yo no era cristiano, pero mi esposa sí. Ya mi esposa se congregaba. ¿Ya ella era cristiana? Ya ella se congregaba aquí en Buenas Nuevas. Okay. Y ya en ese tiempo,
parece que, como dice la palabra, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo lo único que puedo decir es que ahora, que en ese momento, el ángel de Jehová descendió a defender a su hija. Y ese demonio que me tenía poseído, me soltó y yo vi esa sombra negra cuando huyó de mi cuerpo. ¿Y cómo, o sea, ahí dejaste de... Ahí cuando yo vi que tenía las manos en el cuello de mi esposa, la solté y yo tuve que darle respiración boca a boca ¿Cuándo para salió que la mi esposa, para que mi esposa reaccionara. Dios mío, Eduardo. A esos niveles llegamos nosotros. En otra ocasión, en una situación, yo llegué temprano a mi casa ese día. Recuerdo que mi esposa había salido del culto un lunes. Ella llegó del culto a la casa, pero cuando llegó peleándome a la casa. Y yo estaba desde las 6 de la tarde en mi casa ese día. Y comenzó a pelearme. Yo recuerdo que estaba viendo una serie de televisión en ese tiempo. Y yo le decía que me dejara tranquilo, que yo había llegado muy temprano a la casa. Pero ella insistía en molestarme, en inquietarme, hasta el punto que yo abrí la gaveta de mi mesita de noche y tomé mi pistola y la sobé y se la puse en la frente. Y ella comenzó a decirme, mátame. Y en ese momento los 4 hijos, porque Aranza me crió mis 2 hijos más grandes, mis 2 hijos mayores. Gabriela tenía 3 años y Edward tenía como 1 año y medio cuando Aranza los tomó y me ayudó a criarlos hasta el tamaño que hoy en día tienen. Y la educación y todo que tienen mis hijos prácticamente fue mi esposa que se la dio. Y recuerdo... de los 4 tomaste la pistola. No, yo la tomé y cuando ellos oyeron que yo sobé y ella me decía, mátame, ellos salieron de sus habitaciones y fueron a nuestra habitación. Y recuerdo que Ian decía, papi, no mate a mi mamá. Wow, y era un niño. Ian tenía en ese tiempo algunos 8 años, 8 o 9 años. Te dijo, no mate a mi mamá. No mate a mi mamá, papi. Incluso el niño tuvo un tiempo que decía que cuando él fuera grande él me iba a matar. ¿Cómo? Sí, Ian tenía esos sentimientos en su corazón de que decía, yo voy a matar a mi papá cuando sea grande. Dios mío. Entonces, los 4 intervinieron para que tú no lo mataras. Exactamente, ellos los 4 intervinieron. Recuerdo que Ian intentaba ir encima de mí, Gabriela lo abrazó y se volteó por si se me zafaba un tiro. El tiro no le diera a su hermanito. Y de todas esas situaciones, de ahí nos sacó a nosotros el Señor. Dios mío, pero... Mire, pastor, hubo una de esas ocasiones de los intentos de suicidio con pastillas. Nosotros vivíamos en un penthouse de 3 pisos ahí en el sector Renacimiento. Y en el piso 10, que era el área social. En ese momento de que vivía en ese penthouse, era cuando tú habías trabajado en la construcción de un campo de golf, sí. Teníamos ahí ya... te ganaste un dineral. Sí, ahí yo produje alrededor de 10 millones de dólares más o menos en obra, en ese proyecto. O sea, yo estaba manejando... vivimos de la ingeniería. Okay. O sea, vivimos, no terminamos la carrera, nos faltó, pero vivimos de ella hace muchos años. Y el Señor, yo digo que fue el Señor, porque en muchos de los proyectos que yo he trabajado, yo he visto cosas y han salido cosas de mí que realmente de una persona normal no salen. Yo creo que dentro del propósito de Dios y el plan que Él tenía para mi vida, Él permitió muchas cosas y me dio un conocimiento que en proyectos que yo he trabajado, habían áreas donde profesionales del área de ingeniería de 40 y 45 años no daban con los problemas y los problemas se resolvían a través de mí. Bueno, tú estabas dentro de la carpeta de Dios. Dentro de la carpeta y de esas cosas, pero... Entonces, estando en ese penthouse que tú decías... Ella se tomó unas pastillas y subió al piso 10. Nosotros teníamos un picuchi, que es como un jacuzzi grande, ya que es como una pequeña piscina. Pero encima, en el área del picuchi, había una pequeña baranda que daba a nivel de cintura, con cristales. Uh-huh. Eso tenía vista al mar, y ahí cuando uno usaba esa área, uno tenía una vista franca hacia el mar. Ella se tomó las pastillas y se recostó de la baranda, y tú sabes que esas pastillas dan sueño. Sí. Pues ella se durmió ahí en ese momento, y su cuerpo se inclinó hacia el vacío. Que prácticamente ya los pies se estaban comenzando a levantar del piso del área del picuchi para caer al vacío. Ese día ya yo iba saliendo para el trabajo y yo estoy montado en mi vehículo, pero cuando voy a salir, de repente esa misma voz que me habló la vez anterior de que fuera a mi casa, me dijo, sube a tu casa, no salgas. Y yo llamo a mi hija mayor y le digo, fulana, mira a ver dónde está tu mamá.
Ella subió, caminó los 3 pisos del apartamento y ella no vio a su mamá. Wow. Ella no la vio. Y cuando yo le decía a ella, pero su vehículo está aquí, ella no ha salido. Yo intenté salir y la voz me dijo, te dije que subiera a tu casa. Pues yo tuve que desmontarme del vehículo y cuando me monté en el ascensor, directamente me fui al piso 10. Y desde que yo salí del ascensor que miré, prácticamente ya los pies de mi esposa se estaban inclinando para caer al vacío. Y yo me mandé corriendo y de ahí la saqué, de ahí la rescató el Señor. Imagínense que yo hubiese caído al vacío de un piso 10. O sea, definitivamente, por lo que tú me cuentas, hay un plan de Dios en tu vida y en la vida de Aranza, tu esposa. Así es. Porque es la única forma de explicar que ella haya intentado suicidarse 4 veces. 4 veces. Y una de ellas destruyó un vehículo. Totalmente, pérdida total. Pérdida total, sin cinturón y que no se matara. Así es. Pero esa de la pistola para mí es asombrosa. No, y que la vez que le estaba estrangulando, yo creo que ese momento, yo a veces me acuerdo de eso y nosotros ya como pareja hablamos de esas cosas y lo que hacemos es que nos reímos y decimos, wow, cuántas cosas pasamos, cuántas cosas permitió Dios en nuestras vidas para que hoy nuestro testimonio como ha sido, y le damos la gloria al Señor, ha estado llevando tanta bendición a tantos matrimonios aquí en nuestro país y en tantas naciones donde el Señor nos ha estado llevando. De verdad que solamente esa es la explicación. O sea que ahora que ustedes son cristianos, ustedes se ponen a hablar de esos temas tan engorrosos, de que tú la ibas a matar, de que ella se iba a suicidar. ¿Han hablado normalmente de eso? Como si tuviéramos una conversación así como usted y yo la tenemos aquí. Y la sanidad la sanidad que Dios trajo a nuestros corazones tal, que ni siquiera nos crea ningún tipo de roncha, ni nada. Incluso, hace como unos 6 meses, mi esposa y yo estábamos en un restaurante, compartiendo como pareja. Y de repente ella me comentó y me mencionó el nombre de esa joven por la cual yo me divorcié. Porque el divorcio, al final yo lo llevé a cabo, yo forcé a mi esposa. El que ella no te quería firmar. El que ella no me quería firmar, llegó un momento en que ella tuvo que firmarme el divorcio. Okay. Y nos separamos. Y yo me fui de la casa y me mudé con esa joven. Ah, que ya llegaste a mudar con ella. Ya yo la tenía mudada y lo que hice fue que me cambié de casa. Esa es aparte de las otras 10. Aparte de las otras 9 que estaban mudadas. Porque la tenía ella, pero tenía otras incluso que tenían más tiempo con ella. Yo tenía ya como 5 años con esa joven. Y tenía otra que tenía 6, 7 años que la tenía mudada. ¿Y en aquel entonces ella sabía todo eso? Ella se enteraba, no sé cómo, porque yo en un momento dado le decía a mi esposa, yo creo que ni el FBI ni la CIA investigan más que tú, porque ella no solamente investigaba esa relación en ese tiempo, sino que ella investigaba hasta cómo se llamaban los padres y la familia de esas personas. Sí. Porque Aranza, al tener los medios económicos, ella contrataba servicios de detectives. ¿Verdad? Sí, era una obsesión, era una persecución, como le digo, hasta que llegó Cristo. Ahora, ¿qué pasaba dentro de esto, pastor? Mi esposa duró alrededor de 7 años aquí en Buenas Nuevas, llorando por su matrimonio. Pero en por lo menos 5 años de esos 7 años, mi esposa en el hogar no reflejaba a Cristo. Y yo creo que eso fue parte de lo que provocó que nuestro proceso se hiciera más largo. Porque no había una sumisión, o sea, no había una mujer que había tenido un encuentro real con el Señor y había entregado su vida y comenzó a tener una dependencia del Señor. Hasta un día. Hubo un día donde mi esposa, a través de un mensaje que predicó el pastor Pedro, ella, a partir de ese día, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y tomó la decisión de dejar en las manos de Dios el proceso que ella estaba viviendo. Wow. O sea, que mientras tú estabas en tus andanzas, mujeres para acá, mujeres para allá, cigarros, alcohol y todo lo demás, ella estaba en la iglesia clamando por su matrimonio. Pero no estaba teniendo hasta ese tiempo que ella tuvo ese encuentro una conducta, un testimonio que me reflejara a mí y a nuestros hijos que ella había sido una mujer transformada, una nueva criatura. Ahora, cuando ella tuvo ese encuentro real con el Espíritu Santo y comenzó a reflejar a Cristo en el hogar y dejó de pelear y ya yo podía llegar a mi casa, pastor, yo llegaba a mi casa a veces que parecía un arcoíris, pintado de estos colores.
Dios mío. Y cuando yo me veía en el espejo, y ella al principio ella me reclamaba, pero cuando ella dejó de reclamarme y yo me veía en el espejo, yo comencé a notar que algo estaba pasando en mi hogar. Porque ella me veía pintado, no me decía nada. Me veía con cabello de mujer en la cabeza y no me decía nada. Wow, wow. O sea, yo digo, y yo doy gracias a Dios porque, como le digo, lo que nosotros vivimos hoy como familia es una bendición de Dios de tal manera que ese día en ese restaurante, como le contaba, mi esposa recordó y me hizo unas anécdotas de esa joven y lo que terminamos fue riéndonos, sin que eso cree ningún tipo de fricción en nosotros como matrimonio. Wow, sí. Y le hablo delante de Dios, o sea, no tengo por qué decir algo aquí que no esté ocurriendo en mi vida y en la vida de mi esposa. Algo natural, algo que solamente lo puede hacer una transformación plena del Espíritu Santo. Eduardo, wow. De verdad que escucharte nos hace entender de dónde Dios te sacó. Bueno. Tú estabas en la más profunda, sumergido en el más profundo abismo. Así es, pastor. De acuerdo a como yo lo veo, ¿verdad? Así es. Porque una persona con esa experiencia que tú has dicho, definitivamente uno no sabe ni siquiera cómo vivía. No, un desastre de vida. Realmente yo tuve un tiempo en mi vida con un estrés de vida tan grande, de mucho trabajo y de mucha tensión, porque mujer aquí, mujer allí, que a mí incluso se me cayó todo el pelo de la parte de atrás, de la presión que yo tenía, porque, miren, yo quiero en este momento darle una exhortación a los hombres que van a ver este programa. Muchas veces nosotros creemos que nos las estamos comiendo porque creemos que tener muchas mujeres nos hace más hombres, y es todo lo contrario. Hay una canción mundana, yo le pudiera decir, que dice que hombre no es aquel que tiene 1000 mujeres, sino el que tiene una y es rey en su casa. Y de verdad, yo cuando aprendí este concepto, después que yo tuve un encuentro con el Señor, mi recomendación que le hago a todo hombre es que sea feliz con la mujer, con la esposa que Dios te entregó. Porque el vacío que nosotros traemos en nuestro corazón, no hay nada que lo llene que no sea el Espíritu Santo. Nada de lo que yo hacía, ni por más mujeres pastor que yo tuve, ni por más dinero, alcohol, cigarros, viajes. Yo tuve mi negocio también en Miami. Yo pude formar mi empresa constructora allá en Miami. Yo compraba casas en deterioro, las reconstruía y me iba muy bien en Miami. Yo sabía durar 20, 25 días. Yo viajaba cada 3 meses. Cada 2 meses estaba en Miami, duraba 20, 25 días allá. Pero en ese tiempo que yo me iba solo, ya usted se imagina. Sí, que también en Miami el de Palote. Era el de Palote y era lo mismo. Entonces la misma vida que yo me daba aquí. Era una enfermedad. Yo realmente declaro aquí que yo era un enfermo en ese tiempo. Yo era un hombre que los espíritus de lujuria y de lascivia me poseían. Yo no tenía control sobre mis emociones. Wow. No había control sobre mis emociones. Yo era un gobernado por el reino de las tinieblas. Hasta que llegó Cristo. Ahora vamos a hablar, porque ya yo ni siquiera quiero seguir escuchándote hablar de la profundidad de la tiniebla, de las tinieblas en las que Gloria tú a Dios. te desenvolvías. Ahora vamos a hablar de este hermoso proceso, Gloria a Dios, que es en el cual ahora todo el mundo te conoce, porque exacto. Antes nadie te conocía, o sea, tu medio te conocía, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero ya ahora en el medio donde tú estás, te desenvuelves con tu familia, y entonces yo quiero ver, ahora vamos a hablar de eso. ¿En qué año si tú recuerdas la fecha en que te convertiste al Señor? Okay. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué provocó? Si pasó algún accidente, ¿qué ocurrió que te hizo mirar claro está? Tú dijiste que tu esposa, mientras tú andabas en tus andanzas, ella estaba en la iglesia por 7 años orando por su matrimonio. Exacto. Entonces, háblame de ese proceso, por favor. Bueno, yo le dije que de los primeros 7 años hubieron unos 5 años donde ella no reflejaba, pero esos 2 últimos años que ella estuvo viniendo sola a la iglesia, mi esposa comenzó a reflejar un cambio, una transformación en su vida. Y en ese proceso, estoy hablando por ahí, año 2013, 2014, que ella comenzó a reflejar ese cambio. Ya en febrero
día 5 de febrero del año 2015, yo montaba bicicleta en el Parque Mirador. Yo andaba en ese pelotón que se mueve aquí en el Parque Mirador todas las mañanas. 140, 150 ciclistas rodando juntos en ese pelotón. Y ese... Incluso tú te ibas en bicicleta. A diferentes ciudades, a Barahona, llegamos a ir a Cabarete en bicicleta, subiendo por Jamao, 200 kilómetros, y al otro día de ahí para las terrenas. Era un estilo de vida que tenía en el área deportiva. Por esa mañana del 5 de febrero del 2015, 7:20 de la mañana, no se me va a olvidar nunca, porque tuve un accidente, hubo una caída masiva en el pelotón, en el Mirador, y yo me rompí la clavícula izquierda. Okay. Y tuvieron que hacerme una cirugía, y desde ese tiempo yo tengo ahí una placa de titanio con 8 tornillos en esa clavícula. Y ese proceso utilizó Dios para comenzar a reflejarme a mí, a esa gran esposa que por tantos años yo tenía a mi lado que no reconocía. Okay. Yo solamente veía las cosas negativas de mi esposa. Yo no veía nunca en mi esposa las partes de virtudes que ella tenía. Yo solamente veía lo malo. Pero el Señor se encargó en esos 4 o 5 meses que yo duré con el brazo inmovilizado, con un cabestrillo, en la casa, con el cuerpo lleno de todos los golpes que me di en esa caída, viendo las virtudes de esta mujer valerosa, esta mujer que había tenido un encuentro con Dios y que merecía un trato diferente. Pasó todo el año 2015, donde yo en el proceso de convalecencia, yo comencé con mi teléfono, que antes de eso, para yo bañarme en mi casa, pastor, yo tenía que entrar al baño con bañarme prácticamente con el celular en un brazo y después en el otro, porque no le podía dejar el teléfono cerca a mi esposa. Porque era una zozobra. Entonces, hoy en día mi esposa tiene acceso a mi teléfono que con la vista, con su rostro, mi teléfono se desbloquea porque ya no hay nada oculto en nuestro matrimonio. Pero todo el año 2015 yo me la pasé, esos 4 meses de convalecencia, cuando tenía momentos a solas, de hablarle a esas mujeres y decirles que no podía seguir con ellas, porque me había dado cuenta que yo estaba viviendo una vida de errores y que yo tenía una mujer que valía demasiado. Wow. El Señor comenzó a trabajar conmigo todo ese año 2015. Y ya recuerdo que me quedaba solamente esa joven, que era una ingeniera ella, que cuando la conocí tenía 23 años, pero ya tenía unos 28, que a mi rumbo a los 29 años, cuando ya yo decido separarme. Yo le dije, mira, yo no puedo seguir en esta relación porque yo me he dado cuenta que yo tengo una familia muy valerosa, tengo unos hijos que han sufrido mucho y una esposa que no merece que yo siga en este estilo de vida. Yo no voy a renunciar a esta relación y me voy a concentrar en mi casa. Porque después que nos divorciamos, yo duré 6 meses solamente fuera de mi casa, pastor. Y a los 6 meses yo volví. Porque en el fondo yo amaba a mi esposa. Yo nunca, en todo lo que yo hacía, yo podía hacer cualquier cosa, pero yo siempre terminaba en mi casa. Y a los 6 meses yo volví a mi hogar y mi esposa me recibió. Pero por poco la mata. Exacto, porque no era yo. Acuérdese que quien le estaba estrangulando era un demonio. Y quien me provocó a ponerle la pistola en la frente fue ella misma, por la insistencia, peleando. Y decía, déjame tranquilo, que yo vine temprano a mi casa hoy. Entonces, pasa todo el 2015. Y mi esposa, una de sus oraciones que el Señor le contestó, era que ella le decía al Señor, Señor, yo quiero que sea Él que me pida que lo lleve a la iglesia, yo no lo quiero invitar. Y hubo un tiempo en ese 2015 que yo a veces salía de mi casa, pastor, con deseos de llegar a visitar a una de esas mujeres que tenía en el pasado. Y cuando salía, mi esposa se postraba en uno de sus cuartos de guerra, porque mi esposa preparó 2 cuartos de guerra para orar, que era nuestro closet y nuestro baño. Y cuando yo salía, ella se trancaba en el closet a orar. Y no bien yo salía y a las 2 cuadras, de repente decía, déjame volver para mi casa. Y así comenzó Dios a trabajar todo el 2015 conmigo. Hasta que en enero del 2016, el primer lunes de ese año, creo que fue el lunes 4, yo vine a la iglesia. Recuerdo que cuando entré, el pastor Pedro se enteró que yo venía a la iglesia ese día. Y a la mitad del pasillo donde nosotros nos sentamos, el pastor me alcanzó. Y fue y me dio un abrazo. Que donde quiera que el Señor nos lleva a predicar, yo siempre doy este testimonio de entrada. Y se lo doy como un testimonio a los pastores. Para que los pastores, cuando algo sucede en sus congregaciones con una pareja,
cuando sea el hombre o la mujer que llegue a la iglesia, en vez de cuestionarlo, lo reciban con un abrazo de amor. Amén. Porque el que viene a la casa de Dios, viene porque necesita ser restaurado. Amén. Entonces, ese abrazo que yo recibí del pastor Pedro marcó mi vida hasta el día de hoy. Wow. Ahora, ese lunes yo no recibí al Señor, porque lo que estaba dentro de mí se resistía. Sí. Ahora, el lunes siguiente, que fue ya el lunes 11 de enero del 2016, el Señor me guardó reservado aquí a una jovencita no vidente que vino a cantar una canción que marcó mi vida de ese día, una canción del grupo Miel San Marco y Cristín de Clario. ¿Cómo se llama? A tus pies. A tus pies. Ay, ay, ay. Yo me recuerdo eso. Esa canción, cuando esa niña no vidente comenzó a cantarla, que yo no puedo decir lo que me tomó. Sí. El Espíritu Santo vino sobre mi vida y yo comencé a llorar. Yo recuerdo que ese día se estaba pidiendo una ofrenda especial para construirle una casa a esa niña. Yo no sé si se serviría bien que yo diga lo que sucedió ese día. No, dilo. Pero ese día fue tanto lo que sentí de Dios que yo le mandé a decir al pastor que no pidieran, que no era necesario que pidieran, que yo me iba a hacer cargo de eso. Wow. Que yo me encargaba de lo que esa niña necesitara para terminar su casa, yo lo iba a dar, sin importar el costo. Yo no pregunté cuánto, porque existía en ese momento las condiciones para hacerlo. Y recuerdo que así se hizo. Y ese día yo pasé al frente y recibí al Señor. Y esto es hasta que Cristo venga y me llame a su presencia. Amén, amén. Y en mi vida he visto un desarrollo y un crecimiento que yo siento que Dios me lleva de una manera acelerada, porque el Señor me ha llamado con un propósito de restauración. No solamente en mi hogar, el cual ha sido restaurado completo, de ser una familia disfuncional. Hoy, para la gloria de Dios, somos una familia funcional donde todos mis hijos le sirven al Señor. Amén. Y entre ellos hay jóvenes como Edward, que es el mayor de los varones, que es un ministro evangelista, que, wow, Dios está haciendo grandes cosas a través de ese muchacho. Ahora que tú hablas de recursos, de la construcción de la casita, ya tu medio financiero ha menguado, ¿verdad? O sea... no, ese es otro testimonio, fruto pastor. de los pasos. Y de todas las cosas que hice, hay una consecuencia. Exacto. De cada pecado que nosotros cometemos, hay una consecuencia que tenemos que asumir y tenemos que pagar. Y yo era muy dependiente de las finanzas que yo tenía. Okay. Cuando yo llegué a Buenas Nuevas, vehículos solamente, habían 7 vehículos en mi casa. Entre ellos 4 vehículos de alta gama, como le dicen hoy día. Y varias propiedades también incluidas dentro de eso, de todo lo que era el capital financiero que yo poseía. Y solamente en Banco Central había una suma que me generaba a mí un ingreso con el que yo me mantenía todos los meses sin tener que trabajar. Yo podía, solamente con lo que tenía ahí en el banco, yo podía vivir una vida como yo quisiera. Entonces, tú tenías tu empresa. Exacto. En el 94, como le dije, teníamos una empresa familiar a través de la cual nosotros le hacíamos trabajo a grandes empresas aquí, incluyendo empresas que producen embutidos, que nosotros le hacíamos todo y manejábamos mucho dinero a través de ese negocio. Y luego yo formé mi empresa constructora y a partir de ahí comencé también a trabajar en ese proyecto de campo de golf y otros proyectos que yo llegué a construir. Incluso proyectos de apartamentos. Compraba casa y la restauraba. Allá en Miami y me iba muy bien. O sea, yo tenía una vida holgada a nivel financiero. Entonces, ¿todo eso ha desaparecido? Bueno, el Señor me metió, como dicen, en la rueda del alfarero. El Señor me metió en un proceso, porque yo no le voy a atribuir aquí ningún despropósito al enemigo, porque él no tiene cabida. Porque lo que él tenía que hacer en mi vida lo hizo antes de yo conocer al Señor. Todo lo que a mí me ha acontecido después que yo llegué a los pies de Cristo ha sido porque el Señor lo ha permitido, porque el Señor ha estado transformando mi carácter. En este tiempo de sequía, desde precisamente el año 2015, que fue 3 meses después de la caída, a mí se me cerraron todas las puertas. Porque aunque yo di el paso en el 2016, prácticamente mi conversión comenzó en el 2015. Okay. Porque ahí comenzó mi restauración, donde yo comencé a abandonar las calles y comencé a tratar a mi esposa y a ver a mi esposa con ojos ya, con el verdadero amor que había en mi corazón para ella. Entonces,
Desde el 2015 hasta la fecha, mis empresas nunca más han vuelto a producir un peso. Todo ese capital económico que yo podía tener y lo que tenía en Banco Central, todo se fue. Todo se ha ido. Pero no se ha ido porque yo lo he malgastado. Yo tenía un hermano que era mi gerente financiero, el cual me cometió muchos errores en el manejo de las finanzas en la empresa. Y 2016, 2017 y 2018 yo tuve que pagar 3 rectificativas a la DGI. Y en esas 3 rectificativas yo pagué, mucho dinero. Usted no se puede imaginar la cantidad. Y eso me hizo mucho daño. Aparte de eso, hubo una persona muy cercana, una persona que me trabajó y me hizo una auditoría forense, que me voy a reservar su nombre, pero esa persona, ese negocio que yo tenía en Miami y mis apartamentos, porque yo entre mis planes estaba irme a vivir a la Florida, porque me estaba yendo tan bien que yo decía, ya yo no busco nada aquí. Ahora yo me voy y me mantengo en el sector privado en Miami y ya yo con lo que tengo, si me llevo todo mi dinero, yo vivo bien en Miami. Y resulta que cuando el Señor me llama y el Señor comienza a trabajar conmigo, entre las primeras cosas que me dijo, me puso en mi corazón fue que vendiera esa empresa porque Él quería que yo me quedara aquí porque Él me iba a usar aquí. Y esa persona me escuchó una vez hablar de que yo quería vender esa empresa con todo lo que tenía. Y esa persona supuestamente buscó un comprador y terminó estafándome. Wow. Y lo grande del caso es que esa persona que me estafó es un hombre que hoy es pastor. Fue ungido como pastor. Y en el momento que él me hizo eso que me hizo, tenía 32 años sirviéndole al Señor. ¿Él? Él. Hace un tiempo a él lo ungieron en presencia de nuestro pastor. Nuestro pastor estuvo a punto de detener ese acto, pero se contuvo. Porque él decía, esto no puede ser. Porque el pastor intervino mucho tratando de que esa persona me devolviera por lo menos mi carro, un carro Mercedes-Benz que tenía, el cual se quedó con él. Al día de hoy ese carro está en la calle a nombre mío. ¿Cómo? Sí. Al día de hoy. Y ese es otro proceso donde el Señor, en un día, mientras yo estudiaba la palabra y estaba estudiando un tema que se trataba de cómo perfeccionar el amor en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Yo estaba atravesando una situación donde tenía unos préstamos con mi casa y un apartamento, bueno, el penthouse, porque yo me mudé de la casa que vivo hoy teniendo todavía el penthouse. Puse el penthouse de 20 y el penthouse duró casi 3 años para venderse. Wow. Casi 3 años. Y en ese proceso, el banco me quería quitar tanto la casa como el apartamento por una chilata que yo le debía. Solamente mi casa, ellos la llegaron a subastar por 12 millones de pesos. Wow. Regalándola. Y esa casa estando en subasta y el apartamento también. Y yo metido en ese proceso, en medio de eso el Señor me dijo que tenía que perdonar a esa persona, que detuviera un proceso legal que yo le había abierto a esa persona y que lo ayudara a restaurarse. Y me dijo, mía es la venganza, yo le voy a cobrar, pero tú ayúdalo a restaurarse. Y me hizo detener el proceso jurídico que yo tenía con ese hombre. O sea, tú iniciaste Yo inicié un proceso aquí y en la Florida. En los 2 lugares. Y tuve que detenerlo. O sea, entonces tú tuviste que detener el proceso para no hacerle daño a él. Porque, en el fondo no era... habló. El Señor me habló de una manera audible, una manera, yo estando en mi casa, en un área que yo tengo preparada en mi casa, que es como una pequeña oficina. Ahí es donde yo estudio la palabra. Y estudiando la palabra ahí ese día y estudiando ese tema, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, tú sabes lo que tú estás estudiando. Si tú sabes lo que tú estás estudiando y tú sabes cómo yo quiero que tú perfecciones el amor en medio del sufrimiento, detén el proceso y déjame la venganza a mí. Y fue un pleito, yo le digo así, un pleito con el Señor de media hora. Mi esposa entró y me encontró con los ojos del color de esos rojos que usted ve ahí al frente, llorando, quebrantado por el Señor. Y yo tuve que decirle al Señor, Señor, yo lo haré como tú quieras. Pero nosotros como familia, después de tener tantos recursos y tener tantas cosas, nos hemos visto en situaciones difíciles. Ahora, la obediencia mía de ese día provocó que el Señor se moviera y después de un tribunal haber fallado en contra mía a favor del banco, hizo que el banco me devolviera mi casa y me permitió pagarle al banco el préstamo que le tenía a través de la venta de mis oficinas.
Pues yo tuve que vender mis oficinas, tuve que vender mi campamento, tuve que vender todos los equipos pesados que yo tenía. Y yo los últimos años de mi vida prácticamente lo he hecho vendiendo cosas y tomando dinero prestado. Wow. O sea, ¿tú crees que entonces el Señor ha estado en este proceso tal vez para quebrantarte un poco, tal vez para bajar un nivel, diríamos que de orgullo? Exactamente. ¿Tú crees que eso ha sido posible? Sí, realmente por eso dije que fue un proceso donde el Señor decidió entrarme en la rueda del alfarero. Usted sabe que la vasija no le puede decir al alfarero que la haga a su manera, sino a la manera que Él quiere. Y de verdad que ha sido un proceso muy doloroso, pero ha sido un proceso muy edificante, donde yo puedo decir, yo le agradezco a Dios que me haya metido en este proceso. Porque en medio de ese proceso el Señor ha quebrantado todo el orgullo y todo ese... por ejemplo, yo dependía mucho del dinero. Yo dependía mucho de mis cuentas bancarias y de las posesiones que tenía. El Señor me ha permitido todavía conservar algunas cosas, pero la gran mayoría se la ha llevado. Pero yo tengo grandes promesas del Señor. Amén. El Señor me ha hecho promesas y Él me ha dicho que Él me dará a mí 100 veces más de lo que Él le ha permitido al enemigo quitarme. Entonces, y yo le creo al Señor. Después de ese 11 de enero del 2016, sí, que es cuando tú vienes al Señor, te rindes a Él, lo reconoces como tu Señor. A partir de ahí es que tú comenzaste a ser un hombre de paz. Se fue todo aquello que te tenía en tensión. Abandonaste todo lo que tenía que abandonar. Exactamente, exactamente. No fue de inmediato, sino fue un proceso que se tomó unos meses. Yo recuerdo que cuando yo recibo al Señor, yo como a los 15 días yo quería sentarme con mi esposa a pedirle perdón por todas las cosas que yo le había hecho. Y el Espíritu Santo me dijo, no es el tiempo. Esto es muy importante que las personas que van a escuchar esta entrevista entiendan. La Biblia nos enseña que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo en esta vida. Hasta para pedir perdón y saber cómo pedir perdón. El Espíritu Santo me trabajó por 6 meses. En 6 meses el Espíritu Santo creó en mí un nuevo hombre, una nueva criatura, una transformación, que ya no solamente era visible sino para mí, sino para mi esposa y para mis hijos. Porque mi esposa venía sola a la iglesia. Y mis hijos, todavía yo me convierto, y mis hijos estaban endurecidos por el producto del proceso que vivimos. Ahora, en esos 6 meses, ellos comenzaron a ver una transformación en la vida de su papá, que provocó que también ellos vinieran a los pies del Señor. Fíjese la importancia de cuando el hombre toma la decisión. Y hay estadísticas que dicen que el 92% de los hogares donde es el hombre que llega a los pies del Señor se convierte en la familia completa. Pero cuando es la mujer, solamente el 44%. Digo, yo soy testigo de que tú eres un hombre que refleja el amor de Dios y el carácter de Dios. A Dios sea la gloria. Y realmente puedo hablar de eso, puedo hablar de este proceso, que he vivido el proceso junto contigo, sí, viéndote en la iglesia crecer. Amén. Y definitivamente que creo que tienes algo que dar a tantos hombres y que tal vez, igual que tú, vienen de hogares disfuncionales y que han pasado, que son fruto de consecuencia de esas cosas que vienen de la familia. Así es. Entonces creo que son muchas las cosas que tú puedes en la que tú puedes intervenir. Así es. ¿Verdad? Para ayudar a tantas personas. Y tal vez por eso Dios no te permitió que te fuera a Miami, porque tal vez desde aquí tú puedes, sabiendo cómo te mueves por todos los lados y todas las necesidades que hay de tantas personas que confían en su dinero, que confían en ellos mismos, que ¿verdad? Entonces, tal vez tú eres una voz autorizada de Dios para hablar a tantas personas. Una pregunta, ¿cómo ha sido la relación que tú tenías con esas personas antes de tú conocer al Señor? Y no me refiero a mujeres, me refiero a amigos, me refiero a familiares, me refiero a hermanos. ¿Cómo ha sido
conversión que ha sido para ellos, te ha podido llegar a ellos, hablarle. Claro, claro. De hecho, varios de nuestros amigos de aquellos tiempos hoy en día le sirven al Señor producto de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque hemos podido ser un ente de predicarle y de llevarle el Evangelio. Otros no. Pero el Señor, cuando el Señor comenzó a trabajar conmigo, yo tuve un proceso de liberación que me lo hizo el propio Espíritu Santo conmigo, donde el Espíritu Santo me llevaba a renunciar a todos esos patrones de conducta aprendidos en el hogar, a renunciar a todas las maldiciones generacionales que venían de mis antepasados. Porque mi papá, aparte de que fue un hombre mujeriego, era un hombre que le gustaba la santería. Okay. Y yo tuve un tiempo que caminé en el mundo de la santería. Yo llegué ahí a Haití. ¿Cómo? Sí, yo llegué a ir a Haití en un tiempo cuando yo, en una época, hace muchos años, yo quería ser rico como fuera. Y yo llegué a ir a Haití tratando de buscar riquezas a través de la hechicería, pero de ahí también Dios me libró. Eso es otro testimonio que lo podemos hablar, pastor, en otra ocasión, porque ese es fuerte. Yo no sé si haya tiempo, pero mire, para seguir en el tema de la pregunta que me hizo, el Señor me dijo en ese proceso de restauración y de liberación que había muchas personas que Él le iba a quitar de mi vida. Y me dijo, te hago un nuevo ambiente, te creo nuevas relaciones. Y hoy en día yo le puedo asegurar, amado pastor, que del 90% de mis amigos hoy en día son pastores todos. Okay. Pastores aquí en el país y pastores en Colombia, en Ecuador, en Miami, en Nueva York, en New Jersey, en donde estuvimos ahora en Maryland, en Houston. De hecho, nosotros para este año, conforme la voluntad de Dios, hay 4 posibles viajes a los Estados Unidos que vamos a estar haciendo mi esposa y yo, a hacer la obra a la que Dios nos ha llamado, porque hemos visto en medio de esta transformación de nuestra familia y de todo lo que Dios ha permitido, no solamente ya con el testimonio, porque antes, al principio del llamado y del ministerio que el Señor nos ha entregado, hablábamos mucho de testimonio. Hoy en día el testimonio forma parte de la predicación. Claro. Hoy en día, porque ya ha venido un crecimiento de lo que es ya el conocimiento de la palabra y nosotros solamente mezclamos. Y el Señor nos ha puesto a trabajar ya con congregaciones que nos han invitado a congresos de 2 y 3 días con diferentes charlas. Incluso en Maryland tuvimos 5 plenarias ahora cuando fuimos y pudimos ver la gloria de Dios manifestarse incluso en matrimonios pastorales de esa iglesia. O sea, tú y tu esposa ahora están siendo invitados como pareja. Como pareja. A hablar de todo esto. Como conferencistas los dos a trabajar en restauración matrimoniales, en congresos, en conferencias para matrimonios y para familias. Hay algo que se me ha quedado suelto y es, ustedes se divorciaron. Sí, nos divorciamos. ¿Y están divorciados? No, ¿cómo vamos a estar divorciados? No, digo, perdón, porque se divorciaron. O sea, nos divorciamos. Tú quisiste que ella te firmara obligado. Y ella me firmó. Y te firmó y tú te mudaste de la casa. Y oiga esto. Ay, yo sé que esto le va a llegar a muchas personas. En el proceso del divorcio, cuando hay una familia que tiene bienes materiales, usted sabe que hay una repartición de bienes. Sí. Mi esposa se negó a recibir un centavo de mi mano. ¿Cómo? No quiso. Y el abogado preparó todo y lo que le iba a corresponder a ella y lo que me iba a corresponder a mí. Y ella dijo que no. Aranza no quiso recibir un centavo de mí, que me encargara de sus hijos. Ella no quiso. Ella dijo, yo no dependo del dinero que él tenga, yo dependo de Dios. Y no recibió un centavo. Y a los 6 meses, como le dije, yo volví a mi casa. Yo no sé si ella tenía la seguridad de parte de Dios de que yo iba a volver. Yo entiendo que sí, yo entiendo que Dios le había revelado por alguna vía. Pero nosotros, en todas las cosas que pudimos vivir, nosotros hemos podido ver la mano de Dios obrar en nosotros y cómo Dios hoy utiliza nuestras vivencias para sanar a otros matrimonios de situaciones difíciles. Y hemos visto, como le digo, mire, la mano de Dios de una manera sobrenatural. Algo que yo mismo me pregunto, Señor, yo no soy merecedor de esto. No lo soy. Wow, es que la paz que tú tienes ahora. Realmente no lo soy, porque en medio de toda esta crisis, amado, que hemos vivido y todas estas situaciones, a veces hemos visto la nevera de nuestra casa como una piscina. Wow. Que lo único que tiene es agua. Y hemos estado felices. Todos los hábitos que yo tenía de alimenticios, ya yo si me ponen arroz con huevo,
eso como feliz, porque ya mi vida no depende de comida. Wow, Mi vida no depende de dinero, mi vida depende del Todopoderoso. Aleluya. Del que me llamó, el que me ha mostrado su amor y que cuando me ve prácticamente en el piso, me ha tomado de la diestra y me ha levantado. ¿Le pediste matrimonio otra vez a la mujer? No, no solamente eso, que ella le decía al Señor, así como le decía que Él me pida que venga a la iglesia, le dijo que me pida matrimonio de nuevo. Okay. Y a los meses de estar ya convertido, cuando pasaron esos 6 meses y nos sentamos, yo le pedí perdón con nombres y apellidos de cada mujer, inclusive amigas personales de ella y familiares de ella, con la que yo tuve intimidad. Wow, adiós mío. Con todo eso, cuando le terminé de pedir perdón, mi esposa me dijo, cuando yo te recibí de regreso en la casa, yo te perdoné con todo lo que tú habías hecho y te perdoné con todo lo que tú puedas hacer en el futuro. Eso me dijo Aranza. Y yo recuerdo que yo le dije, ahora yo necesito que tú me confieses a mí lo que tú has hecho. Pero ve acá. Sí. ¿Y qué es lo que, cómo no, que lo que porque Aranza, orar por ti? Porque Aranza en medio de todo eso también tuvo un desliz, producto de las situaciones. O sea, llegó un momento antes de ella conocer al Señor, eso pasó mucho antes. Eso fue una época donde yo le grabé a ella una producción de bachata. Yo no sé si usted recuerda que en el lanzamiento de la producción aquí en la iglesia yo di un testimonio. Y yo dije que Aranza hace como unos 17 años atrás grabó una producción de bachata dúo. Y de ahí nos sacó el Señor también. En una gira promocional, estando yo en Nueva York, el Señor me habló. Me dijo, deja lo que estás haciendo porque tengo cosas mayores para ti. Imagínense cuando ni siquiera Aranza pensaba ser cristiana. Ya el Señor me venía hablando que dejara ese mundo. Y ella te contó entonces. Y ahí ella me contó que con el joven con el que ella cantaba ya tuvo un desliz. Okay. Producto de que yo mismo la impulsé a eso. Sí, sí. Y fue una situación, no fue algo duradero, fue eso, pero ella me lo confesó porque yo tenía esa duda en mi corazón. Wow, y el Señor no solamente en esos 6 meses, cuando yo le quería pedir perdón, que el Espíritu Santo me preparó, no solamente para que ella viera una transformación en mí, pastor, sino porque el Señor preparó mi corazón para recibir esa noticia. Sí, wow. Y para que yo también la perdonara y eso quedara ahí. Y nosotros pudiéramos tener hoy el matrimonio sano que tenemos. Dios mío, pero qué. Sí. Oye, no sabía, Eduardo. Sí, sí, así fue realmente. Y yo no culpo, ni nunca realmente la culpé, porque yo prácticamente yo la forcé, yo la llevé. No, ahí. pero lógico. Porque hubo una noche que ellos llegaban de grabar un video y en vez de yo recibirla y todo, yo la ignoré, la desprecié y la abandoné en un lugar y la dejé con ese joven. Imagínense una mujer despechada, ¿qué es lo que puede pasar? Wow. Entonces, yo luego que le pedí perdón y ya pasó eso, yo le pedí a mi esposa que nos casáramos de nuevo. Fuimos y nos casamos por el juez civil. Y en el primer viaje que la iglesia dio a Israel en el 2016, ¿usted se acuerda que fuimos? Que fuimos ella, Gabriela y yo, mi hija mayor. Claro. Nosotros con estos anillos que yo tengo, este anillo, que dice el nombre en hebreo, el nombre de mi esposa está en hebreo. Yo mandamos a hacer estos anillos y le pedimos al pastor Pedro, hicimos una ceremonia muy privada. Allá. Sí, ahí en el jardín de la tumba, fuera de la tumba del maestro. Sí. Ahí el pastor tuvimos una ceremonia ahí y nos casó. Y luego en el 2017, en una boda colectiva que tuvimos en la iglesia, nos volvimos a casar. Delante de Dios, reconfirmamos ahí y después que nos casamos nuevamente hemos renovado votos 3 veces. Wow. Eduardo, ¿qué es Dios para ti? O sea, escuchando yo todo esto, ¿verdad? Detenidamente, impactado como estoy, por ver de dónde Dios te sacó. Definitivamente que creo que está trayendo demasiado esperanza a tantos hombres, sí, sí, ¿verdad? A tantos matrimonios que están desbaratados. Mire, pastor. O sea, ¿qué Dios representa para ti en este momento? Para mí Dios lo es todo. Él es el todo de mi vida. Yo ya sin Dios no soy nadie. Yo diariamente, una de las cosas que le pido a Dios es que el día que por mi mente siquiera pase un pensamiento de separación, que me quite la vida. Porque ya para mí vivir sin el Espíritu Santo no tiene sentido. Y yo quiero aprovechar este poco tiempo que nos queda para dar una exhortación tanto a hombres y mujeres y a tantos matrimonios que a veces, pastor, hay matrimonios que se divorcian porque el marido dejó una toalla mojada encima de la cama. Dios mío, sí. Hay matrimonios que se divorcian por cosas y por pequeñeces, por influencia de terceros en el matrimonio. ¿Qué es un tercero? Un hijo. Un hijo es un tercero en el matrimonio. Sí.
la mamá, la suegra, el suegro, el hermano, la hermana, son terceros que no caben en el matrimonio, solamente cabe el Espíritu Santo. Por eso en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 12, dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Y ese tercer cordón es el Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede intervenir en medio de un matrimonio. Y mi recomendación, si ustedes creen que ustedes han vivido situaciones, si ustedes creen que han pasado por cosas que provocan, que entienden que ya el amor no existe, miren, la palabra dice en 1 Corintios 13, 8, que el amor nunca dejará de ser. El amor, cuando el amor verdadero está, el amor nunca deja de ser. Lo que pasa es que hay un orgullo que está en nuestro corazón, en nuestro ser interior, que mientras ese orgullo está ahí, no hay manera, no hay forma de que nosotros podamos sanar nuestra relación. Ahora, cuando el orgullo nosotros lo echamos de lado y permitimos que el Espíritu Santo pase al frente, yo les garantizo que así como Dios restauró mi matrimonio y mi casa, va a restaurar todo matrimonio que esté pasando, sin importar cuál sea la situación. Wow, wow, wow. Amados, definitivamente que gloria a Dios, estamos frente a un testimonio de restauración de vidas. Y yo creo firmemente, ¿verdad?, que lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre, yo creo que es algo que nos debe servir de parámetro para nosotros acercarnos a Dios y entregar a Dios toda carga y que ciertamente Él sea nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, nuestro Señor, para descansar en Él, para dejar toda angustia, porque el Señor trae paz. Amén. A tu vida y a tu casa. Y lo que hemos visto hoy, yo creo que definitivamente Dios lo trajo, y así son cada testimonio de lo que estamos trayendo. Dios lo trajo. Y este testimonio se armó ahorita. O sea, eso fue un asunto asombroso. Es que Dios sabe cuándo es el mejor tiempo. Y Dios está muy interesado en trabajar contigo, en trabajar con todos. Así es que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te ilumine. Tú que has estado viéndonos, cualquiera que sea tu situación, déjasela al Señor. Ven al Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no lo hay. Nada es imposible para Dios. Dios está demasiado interesado en tu bienestar, en tu paz. Así es que es mi oración al Señor para que todo el que haya visto este testimonio piense en lo que Dios es capaz de hacer. Lo que Dios es capaz de hacer. Que lo tuyo, Él lo puede hacer. Él lo puede resolver. Dios lo puede resolver. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y que Dios bendiga la vida de Eduardo y su casa. Amén, amén. Si hay alguna palabra final, Eduardo, no sé. No, dar gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Para mí siempre será de gran bendición poder hablar de las maravillas, de los prodigios y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi casa, en mi familia, cómo restauró la vida de todos mis hijos, cómo yo recibí el perdón de mis hijos, porque ese fue otro capítulo, de pedirle perdón a mis hijos, escuchar de hijos míos decir, yo le odiaba, yo quería matarlo, y hoy ver a mis hijos, en el caso de Ian, en el altar, ese va a ser otro, adorando. Ese va a ser otro testimonio. Yo entiendo que sí. Y yo entiendo que va a haber un día donde posiblemente estemos juntos, mi esposa y yo, y podamos expresar delante, que vean que lo que yo estoy diciendo no es simplemente aquí de boca, sino que es una realidad. Amén. Así que Dios les bendiga y les guarde. Aleluya. Y gracias por la oportunidad. Aleluya. Dios te bendiga, amado hermano. Fuerte abrazo.